Volvimos. En el último bloque esto. Sí. Hoy hemos charlado mucho. Sí, mi De- amiga. Perdón. Siento que se abrió una puerta y yo ya no voy a poder parar de hacer eso. ¿Querés que hablemos en ese tono? Sí, por ¿Querés favor. ¿Querés que haga toda la columna? ¿Vos vas a hacer toda la columna? No, por favor. No. No, es muy poco serio. Solo para ahora, para irnos gijear en la introducción. Vamos a lo serio. Vamos a lo serio. ¿Qué trajiste? ¿En qué andás? Volver obligado siempre trata sobre cosas que hemos sabido tener y hemos sabido descuidar, ¿no? Sí. Entonces, para esta oportunidad, siempre hablamos de volver obligado como una referencia a la vuelta de obligado sucedida en 1845. Y quizás volver obligado tiene que ver con resolver nuestros problemas de soberanía nacional dentro de nuestro territorio con los argentinos. Y quería, a partir de la serie del Eternauta, que nos tiene muy enfocados a los argentinos, gran serie. Sí, que no. No la terminé yo todavía ¿No? porque le hice mucho caso a Darín Che, todavía. está muy, muy bien. Es que es como cuando tenés un chocolate en la heladera y querés comerlo despacito Sí. porque Que no querés que se aguante. te termine. Claro, pero yo no lo puedo Gran hacer. capítulo, el cuarto capítulo. Creo que sí. No sé cómo será el sexto, pero mejor, para mí es el mejor capítulo de la primera temporada. Yo lo miré así como rápido, ya no distingo cuál era el tercero, el cuarto. El cuarto es el de la iglesia. No voy a Sol- spoilear. Uy, solamente el de la estoy diciendo iglesia. El de la iglesia. El de la iglesia Sí. y Mercedes Sosa. Supremo, sí, está muy bueno eso. Temón el de Mercedes Sosa. Sí. Bien, bueno. No vamos a partir spoilear. de eso, Silencio en el fondo, por favor. A partir de eso yo pensé en qué pasaría, igual es como mi pregunta canon de la vida, ¿qué pasaría si sufrimos una invasión extranjera como en el Eternauta, pero no de escarabajos, sino de personas, Claro. de otro estado? No, ¿Qué extranjera, pasaría? claro, es extraterrestre, yo me pregunto si fuera extranjera. Claro, o sea, ¿cómo nos defenderíamos frente a un Exactamente. enemigo que maneje los mismos códigos que nosotros, no que no sea una horda de escarabajos? Claro, con alguien con quien podrías dialogar diplomáticamente, pero no se Claro. puede porque hay armas de por medio. O luchar con armas de por medio, con un escarabajo mucho... Con personas. Por eso. Sí, tal cual. Bueno, entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué onda nuestra defensa nacional para poder defendernos de una invasión extranjera? Y yo me puse a buscar, y ¿sabes lo que encontré? ¿Qué? Algo muy triste, que yo ya lo sabía, pero que se profundizó en el último año, que el porcentaje de PBI que le dedicamos a la defensa nacional argentina es del 0,6%. O sea, nada, la mismísima nada. Recordemos que No hay nada. la defensa nacional, y ahí te pido, Tommy, la primer captura, la defensa nacional tiene una ley, es la Ley de Defensa Nacional, la número 23.554. Ujú. Esta ley propone obviamente los principios básicos de la estructura del sistema. Entre ellos habla de la integración y acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la nación argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, proteger la vida y la libertad de sus habitantes. Además, ya hacia el final, en el artículo 5, y quiero puntualizar en este artículo, dice que la defensa nacional abarca los espacios continentales, las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y demás espacios insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina, así como el sector antártico argentino, con los alcances asignados por las normas internacionales y los tratados suscriptos o a suscribir por la nación. Bueno, y sigue, ¿no? Pero más o menos entendemos que la defensa nacional viene por el lado de defender nuestro territorio, nuestra frontera política, de alguna manera, para decirlo de algún modo. Ujú. Y la defensa nacional está compuesta por varios sectores. Están las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Está compuesto por el Ministerio de Defensa, que es el que se ocupa de esa área. Está el FONDEF, que es el Fondo Nacional de Defensa, que es el Fondo Nacional
que toma el presupuesto para distribuirlo en los diferentes sectores en los que sea necesario. El FONDEF, por ejemplo, es el que se ocupó hasta hace muy poquito tiempo de lo que era la creación de la base en Ushuaia y que el gobierno modificó hace solamente algunas semanas, quizás 2 meses aproximadamente. Voy a recomendar un texto que escribe Rattenbach en Ocipex, que se llama Soberanía de baja intensidad. Es un texto en el que habla justamente de todo el proceso que se está llevando de baja soberanía en términos territoriales, marítimos y aéreos también, desde el gobierno nacional. Bueno, está el FONDEF, está la Gendarmería Nacional Argentina y está la Universidad de la Defensa Nacional, que es la más conocida como la Universidad de Guerra. Nosotros, a todo eso, le dedicamos solamente el 0,6% hoy, en particular a lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, pero después todo lo demás igualmente depende de que ese presupuesto en efectivo funcione. Claro. ¿Qué puede hacer todo eso con tan poca plata? Claro. ¿En qué estado está? Y nos preguntamos, ¿y qué onda el resto de los países? Porque capaz que, bueno, si todos le dedicamos el 0,6%, bueno, vaya y pase, ¿no? Estamos todos en la misma. Estamos todos en la misma. Recordemos igual que estamos hablando del 0,6% de acuerdo a nuestro PBI. Claro, ya no vamos a estar en la misma. Claro, porque somos pobres, pobrísimos, endeudadísimos, ¿no? Uh-huh. Bien. Le voy a pedir a Tommy la primer captura de estadísticas, la del 2024. Este es el porcentaje destinado a defensa del 2024 de una selección de países que hice a mi criterio particular. Muy bien. Y la fuente es el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Es el CIPRI, es un instituto de alto valor. Además es un instituto internacional independiente que se dedica a la investigación sobre conflictos, armamentos, control de armamentos y desarme. Nobleza obliga. David Pizarro, que fue invitado en el conversatorio, hizo también referencia a esto, lo conozco a partir de ahí. Y el porcentaje destinado a la defensa en 2024 con datos actualizados de acuerdo al dólar estadounidense del 2023, es decir, con ese valor como ordenador. Tenemos a Estados Unidos, que le dedica un 3,4% de su PBI a la defensa nacional. Tenemos Chile con un 1,5%. ¿Israel? O sea, nos triplica. Israel tiene un casi 9% de su PBI. Igual recordemos que Israel tiene un alto financiamiento de Estados Unidos que le da alrededor de, sin pedirle nada a cambio, básicamente, le da alrededor de 30 mil millones de dólares anuales. Esto es un dato estimativo. Claro. Pero no sé si este porcentaje se cuenta con ese número de guita adentro o estamos hablando estrictamente del PBI de Israel. Uh-huh. Pero le dedica casi el 9%. Por favor, devolveme la placa, Tomás. Devolveme la placa, por favor. ¿Qué otro país así le da alto? Después tenemos... Voy a ir a los países limítrofes en particular. Bien. Decíamos, Chile tiene un 1,5%. Brasil tiene un 0,9%. Tenemos a Uruguay con un 2,3%. Uh-huh. Y estamos hablando de 3 países que en el último tiempo tuvieron unos avances en defensa nacional que son muy grandes. Voy a pasar a decir. Primero, en primer lugar, Brasil, estamos hablando que tiene un 0,97% de acuerdo al 2024, pero sin embargo, ahora en marzo de 2025... contaron y mostraron que van a crear un submarino nuclear que se prevé lanzar en 2029. Y para eso, para fortalecer la base industrial de defensa de Brasil y para realizar este submarino nuclear, van a dedicar el 3,58% del porcentaje de su PBI anual a esta área. Y además, con esto se van a crear
2.900.000 puestos de trabajo. O sea, resolviendo Muchísimo. un problema que tiene Brasil alrededor de los altos niveles de pobreza y desempleo que vienen bajando en el último tiempo. Bueno, eso por un lado. Tenemos a Brasil que avanza en este fortalecimiento. ¿Nosotros qué estamos haciendo con respecto a los submarinos? ¿Vamos a construir submarinos? Pregunta Lucas, ¿qué? ¿Y cuántos? ¿Cuántos submarinos tenemos? Nosotros no tenemos submarinos nucleares, pero, ¿sabes qué? Le vamos a quizás, muy probablemente, regalar un espacio a Estados Unidos en Ushuaia para crear una base para sus submarinos nucleares. Para su submarino. O sea, Sus los submarinos de nucleares. ellos. Los submarinos de ellos. Los Divino. submarinos de ellos, exactamente. Esto, la semana pasada, no, la anterior, hablábamos de que Alvin, el nuevo jefe del Comando Sur, que reemplaza a Laura Richardson en Estados Unidos, vino de visita, se reunió con Milei, se reunió con algunos altos cargos militares argentinos. Viajó a Ushuaia, estuvo allí en la base naval y se habló de que se busca el desarrollo entonces de esta base para poder alojar ahí sus submarinos nucleares. Hay algo particular que lo dicen muchos analistas internacionales y es que se prevé que en los próximos años haya una intención de guerra en el Atlántico Sur y nosotros tenemos todos los números comprados para ser el epicentro de ese conflicto porque tenemos en el sur una base de la OTAN, además, que es la base que está ubicada en la isla Soledad, en las Islas Malvinas, que es la RAF Mount Pleasant, y que tiene no solamente el vínculo estratégico con Gran Bretaña, sino que es una base básicamente de Estados Unidos. Estados Unidos ahora se encamina a tener nuestras relaciones bilaterales con una intención de protegernos, aparentemente. Protegernos, en sus palabras, de todo lo que está haciendo la depredación marítima de Gran Bretaña. Están muy preocupados por esa depredación marítima. Sin embargo, tienen la base de la OTAN, que es un acuerdo muy importante con Gran Bretaña. Claro. Huele raro. Huele raro. Por su parte, Chile, que hoy por hoy reconoce nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, fue un socio estratégico de Gran Bretaña durante la guerra, sí, pero lo sigue siendo y lo es desde hace muchísimo tiempo. Y hace 3 semanas anunció la alianza con Gran Bretaña para fortalecer su industria naval. Vienen haciendo con Gran Bretaña diferentes acciones conjuntas militares, con visita de los militares de Gran Bretaña que van desde las Islas Malvinas a Chile para hacer trabajos conjuntos. Y hace unas semanas anunciaron que Gran Bretaña va a financiar el desarrollo de la industria naval de Chile. Estamos hablando que eso no va a salir del PBI chileno, sino que va a salir de el financiamiento de la defensa británica. Y por su parte, Uruguay, que tiene un 2,31% de su PBI dedicado a la defensa nacional, compró hace algo de un mes unos chetos aviones. Chetos. Unos chetos aviones. ¿Lo decís vos o se llaman así? No. Son 6 aeronaves A-29 Super Tucano, así se llaman. Uy, qué nombre que tienen, es buenísimo. Sí, es muy bueno el nombre que tienen. Es un simulador para la Fuerza Aérea Uruguaya. Se lo compró a la empresa brasileña Embraer y la inversión de esta adquisición es de aproximadamente $100 millones. Yo no me olvido que durante la gestión de Jorge Tayana al frente del Ministerio de la Defensa, durante el gobierno de Alberto Fernández, Tayana hizo una de las últimas grandes gestiones en el Ministerio de Defensa, porque fue el que le empezó y le volvió a dedicar tiempo y cabeza a la defensa nacional. Volvió a poner estrictas reglas que tenían que ver con el cuidado de quienes están en las Fuerzas Armadas. Recordemos que hay una gran razón para que en el 98 es que deja de ser el servicio militar obligatorio, si no me equivoco. Creo que chequeame cuando me lo chequeé producción. Dice Tommy. 94.
En el 94 Claro. ocurre el asesinato de uno de los chicos que realizaba el servicio militar obligatorio. A partir de ahí, el servicio militar obligatorio deja de ser obligatorio. El soldado Carrasco. El soldado Carrasco, exactamente. Muchas gracias, Juan. ¿94 entonces? 94, Sí. bien. Bien. Pero si no es el 94, es el 98, está por Bueno. ahí. Lo que hizo Tayana en su última gestión fue tener un proceso de reordenamiento dentro de las Fuerzas Armadas que buscaba justamente que deje de haber este tipo de ilegalidades que ocurrían cuando llegaba uno nuevo y le hacían un bautismo Sí. en las Fuerzas Armadas, algo que es muy común en las Sí. fuerzas. Bueno, yo me acuerdo que durante esa gestión, que había aumentado un poco el porcentaje que se le dedicaba a la defensa nacional, había quienes decían, ¿para qué carajo nos vamos a armar? Si nosotros no tenemos conflictos bélicos. Claro. Y yo me pregunto si nuestros países limítrofes, que son países limítrofes que siempre han acompañado nuestro reclamo de soberanía, que tenemos relaciones bilaterales que son muy buenas, ¿qué pasa si esos países de un día para el otro deciden defender sus propios intereses y empezar a estar en contra de los nuestros? Que es algo que es Pero usual, igual, ¿no? otra pregunta. ¿No Sí. tenemos un conflicto nosotros territorial? Tenemos un Ya conflicto bien. territorial, claramente. Ah. Tenemos un conflicto territorial que se ha resuelto con baja soberanía, con bajos niveles de soberanía en el sur argentino, que es en las Islas Malvinas. Ujú. Pero tenemos unos tantos otros. Porque nosotros pensamos, bueno, nuestro único conflicto es Malvinas. No. Tenemos ¿Cuál más? tenemos un conflicto. Tenemos un conflicto en la vía navegable troncal del Paraná, Ujú. donde hay intereses contrapuestos. Con Montevideo, Estamos- con Uruguay. No precisamente con Uruguay. Estamos hablando de una bolsa de comercio de Rosario en el río Paraná que se maneja a su antojo como si Rosario fuera, o como si la vía navegable troncal fuera un país en sí mismo, Ujú. donde fue el año pasado en junio, entre junio y noviembre aproximadamente, que vinieron fuerzas militares estadounidenses a hacer ejercicios militares en el río Paraná, obviamente habilitados por Javier Milei. Estamos hablando de que todo esto tiene que ver con un gobierno que no está presente, un gobierno que no Claro. dice nada sobre los ejercicios militares que está realizando Gran Bretaña con Chile o los acuerdos que tienen o lo que sucede en el sur con las intenciones de que Estados Unidos tenga ahí sus submarinos nucleares. Que Estados Unidos tenga submarinos nucleares en el sur es preocupante para nosotros porque eso nos debilita en términos Claro. de defensa. Pero quiero volver un poco atrás porque no siempre fue así. O sea, no siempre nosotros tuvimos bajos niveles de porcentaje De financiamiento. de financiamiento sobre la defensa nacional. Y hay un segundo cuadro que le voy a pedir al señor Tomás, que es también sacado del CIPRI. Los datos que están en rojo no están sacados del CIPRI, son datos que conseguí por afuera porque en 1950 el porcentaje destinado a defensa era bastante... Es este. El porcentaje destinado a defensa en 1950 en algunos casos era estimativo. Recordemos, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía de su PBI un 5% destinado a la defensa nacional. Chile tenía un 2,64%. Sobre Israel no hay registros. Recordemos, Israel, ahí es donde comenzaba su colonización sobre Palestina. Argentina en ese momento tenía un 2,91%. Estamos hablando del primer gobierno de Perón. Salíamos del proceso del GO, donde obviamente había una fuerte intención de protegerse frente a la finalización de la Segunda Guerra. Tenemos Brasil con un 3,6%, China con un 8%, Venezuela con un 2,58%, el Reino Unido con un 7,21% y Uruguay con un 2,8%. Bueno, y después tenemos Japón e India, que yo los fui sumando teniendo en cuenta su poder, el poder que tienen hoy actualmente. Pero el porcentaje destinado a defensa en 1950
era más o menos el que tenía Argentina en casi todos los países. Era más o menos el que rondaba. Claro. Teníamos el mismo porcentaje en Asia, en Europa, exceptuando los que estaban encarando de primera mano la guerra, ¿no? Uh-huh. Y los procesos armamentísticos de ese momento. En este momento, este porcentaje destinado a defensa no solamente tenía que ver con lo armamentístico, sino que había un fuerte proceso destinado a la doctrina de la defensa nacional. Recordemos, claro. El GO de Perón es un proceso que surge de ahí y que surge con una doctrina de defensa nacional que tenía que ver con llevar a la Argentina a tener una completa soberanía. Hay quienes dicen, y son palabras que llevan más adelante los peronistas, pero que cuando se habla de la segunda independencia que necesita Argentina, los peronistas dicen, bueno, en realidad vamos por la tercera porque la segunda fue la de Perón. Y tuvo que ver mucho con esto. Nosotros en ese momento hablo de 1950 para acá, tuvimos altos niveles de porcentaje dedicados a la defensa nacional, uh-huh. que fueron cayendo luego, adivina de qué. ¿De qué? De la última dictadura cívico-militar. Claro. Mediante el proceso de la dictadura cívico-militar, nosotros habíamos, del 75 al 76, Argentina duplicó su porcentaje dedicado a defensa, y a partir del 82 eso fue bajando estrepitosamente. Luego de la guerra de Malvinas y de la caída de la dictadura cívico-militar, claro, el porcentaje fue decayendo tanto que hay números que no están bien registrados, pero entre el 2004 y al 2024 eso cayó a este 0,6% que tenemos hoy y que es la nada misma. Hay algo que yo quiero traer porque nosotros hablamos en números y quizás no tenemos algo concreto sobre qué posarnos. Uh-huh. Lo que está llevando adelante hoy Javier Milei, y que lo hemos cubierto mucho en DLR el año pasado y durante el verano, es lo que tiene que ver con lo que está sucediendo con fábricas militares de Río Tercero, por ejemplo, sí. Con la petroquímica de Río Tercero. Claro, y creo que antes de ayer salió una nota también en la Política Online, que la pueden leer, que habla de la fabricación de la fábrica de aviones, la fábrica argentina de aviones, FADEA, que tiene su planta también de producción en Córdoba, uh-huh. Y tiene ya en lo que va del año 200 trabajadores menos, ¿no?, despedidos, y en este mes pagó solo el 30% de los sueldos, porque dice que no puede pagar más. Lo mismo que hizo Vicentín, por ejemplo. Lo que pasa es que el 80% de los ingresos de la fábrica de FADEA, de la fábrica de aviones, son los contratos que tienen con la Defensa Nacional, con lo que ahora dirige Petri, ¿no? Sí. Contratos que este año no se renovaron, por ende la fábrica tiene las aviones ahí por construir paradas, aviones que serían de uso de la Armada nuestra. De hecho, para quienes están suscriptos al Picadito de Noticias, venimos cubriendo un poco lo que viene sucediendo con FADEA, que sí, a principio de año encaró un proceso de reestructuración. De reestructuración y alianzas comerciales con privados extranjeros, claro, para trabajar en proyectos militares, no para nuestro país, sino para Brasil y, si no me equivoco, Australia. Claro, como por lo menos sostener la fábrica fabricando aviones para otros que les paguen y no para acá. Y no para acá, que nosotros estamos completamente desarmados. Uh-huh. Bueno, de hecho, hoy decía esto, hay quienes decían, ¿para qué le vamos a dedicar plata a la defensa, al Ministerio de Defensa durante la gestión de Tayana? Porque en ese momento Tayana compró aviones, ahora no tengo el dato de cuáles eran exactamente, pero estábamos muy progres en ese momento. Estábamos muy progres en ese momento. Pero en ese momento compró aviones justamente para reforzar nuestra defensa, que no tiene que ver ni más ni menos con proteger nuestra soberanía sobre nuestro espacio físico-político, que es todo nuestro límite territorial, que está bastante pobremente cuidado. O sea, claro, nosotros tenemos, vuelvo a repetir, nosotros tenemos
Una vía navegable troncal por la que pasa cualquier bandera sin ningún tipo de criterio, en el que Estados Unidos, desde Paraguay a la Argentina, está presente con fuerza militar. Tenemos en el sur argentino, en las Islas Malvinas, a la OTAN en la base, ¿cómo se llama? En la base RAF Mount Pleasant, nunca me acuerdo el nombre. Tenemos, obviamente, Gran Bretaña ocupando nuestro territorio en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Tenemos a la OTAN presente en el puerto de Montevideo de Uruguay. Además, Uruguay que le permite a Gran Bretaña pasar por sus vías navegables para ir a las Malvinas, es decir, algo que si bien Uruguay respeta nuestro reclamo de soberanía, podría decir no te dejo pasar. Tenemos además en el paralelo 42 una fuerte presencia de los británicos, de los árabes y de los israelíes, pasando por el británico sionista Joe Lewis, que está presente en el lado escondido del lado de Río Negro de la montaña y también del otro lado sobre el Atlántico. Y así puedo seguir nombrando los pequeños territorios donde nuestra defensa flaquea constantemente. Claro. Y que es una preocupación muy grande. Hay proyectos. Hay proyectos de recuperación de nuestra marina mercante, de nuestra marina naval, que no solamente serían potencializar nuestra defensa en términos concretos, sino además la generación de trabajo. Recién nombraba esto. Lo que tiene que ver con Brasil, dedicándole el 3,58% de su PBI para fortalecer la base industrial de defensa, que va a crear casi 3 millones de puestos de trabajo. Sí, es una y barbaridad. Es una locura. Si bien Brasil nos pasa en términos de cantidad de habitantes en su territorio, estamos viendo un proceso de Brasil disminuyendo su pobreza. Y nosotros no solamente tenemos un crecimiento de la pobreza, donde obviamente el argentino le va a importar poco si Estados Unidos está presente en tal o cual parte del territorio, sino llevar la comida a la mesa. Claro, pero es algo que tenemos que también discutir, porque el proceso de desmilitarización. Eso, obviamente que tiene que ver con un anclaje del contexto de la dictadura que fue muy duro y que a partir de eso fue como, bueno, quitémosle poder a la Fuerza Armada que tanto daño generó. Como no demos más poder ni recursos ni herramientas a estas personas o a este sector. Pero bueno, claramente estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Es que si vamos a ponernos finos y nos vamos a nombrar peronistas algunos, lo ha dicho muy bien Cristina en las últimas oportunidades, que ha tenido la oportunidad de decir cosas alrededor de la fuerza militar, y que el peronismo surge de ahí. Claro. Y las Fuerzas Armadas han estado presentes desde la década infame al bombardeo de la Plaza de Mayo, desde el GO, también en la dictadura del 76, también en la Guerra de Malvinas, siempre cumplieron y seguirán cumpliendo un rol protagonista. Pero si la Argentina no les da pelota... Es que en estos 40 años de democracia, básicamente, o sea, nosotras no sé si conocemos a las Fuerzas Armadas con un rol político concreto y real, digamos, en nuestra historia. Las Fuerzas Armadas las están mandando a, cumplir roles que tienen que ver, no sé, de seguridad interior, tal cual. Claro. Cuando sucedió la tragedia ahora de Bahía Blanca, yo no estoy desestimando que esto no suceda, pero lo que hizo las Fuerzas Armadas fue a rescatar gente. Claro. Y no digo que esté mal, pero las Fuerzas Armadas están para otra cosa. Las Fuerzas Armadas están para proteger nuestro territorio de norte a sur y de este a oeste. Y Argentina, luego del 55, pero con mucha más fuerza después del 82, perdió la intención de proteger a las Fuerzas Armadas en ese sentido. Vos no podés abandonar a las Fuerzas Armadas a su suerte, porque eso significa que en cualquier otro momento se te pueden dar vuelta. Si vos no le das a las Fuerzas Armadas una doctrina nacionalista que tenga intenciones de proteger a su patria. Y para mí tiene que ver con esto, pero algo que tenemos que deglutir.
Y que es lento, obviamente. Nosotros venimos de un proceso de duelo constante. De hecho, creo que este fue el primer año en el que se empezó a hablar de la dictadura en términos de números, de lo que significó, de cuál era la intención de la dictadura militar en términos de arrasar con nuestra soberanía, de arrasar con el pensamiento nacional. Sí, pues ya estamos por ahí un poco más preparados para dar otra discusión que no hablen tanto desde la herida o desde el dolor de lo complejo que es el tema y lo duro. Totalmente. Difícil. Y es algo que obviamente tiene largo hilo para cortar, pero estamos en un momento en el que le tenemos que empezar a dar pelota porque nos están balcanizando. Nosotros los argentinos la Argentina está balcanizada de hecho, y esto no ve otra cosa más que la profundización en relación a esto. No estamos hablando de que vuelva el servicio militar obligatorio, estamos hablando de que se le dedique más porcentaje del PBI a la defensa nacional porque es necesario. Claro, o tener las herramientas por lo menos. O sea, tener un submarino, un barco, un avión de mínima. Claro, tal cual. Mira, ahí Carlos, y para ir cerrando, Carlos decía otro posible de conflicto son los hielos continentales en el Chaltén, porque los límites no están bien claros. Bueno, Chile sigue reclamando, Chile y Gran Bretaña reclaman parte de la Antártida, que es la Antártida Argentina. Los conflictos existen, están. Que se resuelvan diplomáticamente no significa que de un momento para el otro no se puedan convertir en un conflicto militar. Pero sin más, esto ha sido Volver Obligado. Me encanta. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Vamos a seguir profundizando igual, en algún momento. Pero ahora tocaba... ¿Volverá una segunda parte de esto? Yo quería... ¿Te quedó mucha info ahí dando vueltas? Sí, me quedó bastante info, pero además esta columna se reconvirtió porque iba a ser sobre la Marina Mercante y Naval y quería hablar sobre esa empresa que fue Elma en particular. Y después me puse a buscar y leer y qué sé yo y dije, no, porque voy a hablar de las Fuerzas Armadas. Y bueno, y terminó siendo esto. Muy bien. Pero ¿podemos hacer una breve pausa y volver? Para despedirnos. ¿Podemos? Así que ya venimos y ustedes siguen ahí, no se vayan, que sigue Ramos Generales.